Listo, entonces ya empecé a grabar. Entonces, lo primero es, ¿en qué condiciones nosotros vamos a utilizar el anteproyecto? ¿Vale? Vamos a mirar en qué condiciones es necesario el anteproyecto. El anteproyecto es necesario cuando necesitamos pasar a comité de ética, ¿ok? Por lo tanto, toda persona de trabajo de grado uno, ¿ok? Que matricule trabajo de grado uno necesita el paso por comité de ética. Pero el protocolo que se sigue es que antes de pasar a comité de ética, se requiere pasar al comité de investigación del programa en el que uno está inscrito. Por lo tanto, el líder de investigación de su programa es a él al que usted le enviará junto con su director asignado su anteproyecto, ¿vale? Usted se lo entrega al comité de investigación del programa. El comité de investigación del programa revisa el anteproyecto, que cumpla con las condiciones, los criterios y demás, y una vez esté así, tiene aval para ir al comité de ética. Todo, absolutamente todo, tanto las revisiones sistemáticas, es decir, las monografías, como los trabajos de investigación, los que van a tratar con personas de carne y hueso, necesitan pasar por el comité de ética, ¿vale? Entonces, para que nos hagamos una idea, en esta secuencia, casi que todos los que matriculamos trabajo de grado uno necesitamos hacer nuestro anteproyecto para pasarlo a comité de ética, porque el comité de ética lo que revisa es nuestro anteproyecto. En ese orden de ideas, vamos a mirar que cada tipo, digamos, de estudio, digamos que tiene su propio protocolo, ¿vale? Es decir, metodológicamente hablando, en términos coherentes, diríamos que no es lo mismo hacer una revisión sistemática a nivel metodológico que hacer un estudio experimental o cuasi experimental, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, pues vamos a mirar las características que tiene el anteproyecto que tenemos que entregar a nuestro comité de investigación del programa para que en función de esas características el equipo pueda tomar decisiones. O sea, ese comité puede decir, está listo para ir a presentarse a un comité de ética. ¿Listo? Entonces, lo que les había mostrado, voy a compartir entonces pantalla, es nosotros vamos a utilizar siempre la página oficial de la universidad. Es decir, nosotros vamos a ir a la USC y en USC vamos entonces a ir a investigaciones. Dentro de investigaciones, lo que vamos a buscar son los formatos que nos permiten entonces presentar todo lo que son los requerimientos que nos solicitan. Entonces, lista de formatos. La lista de formatos nos lleva entonces a la generación de conocimiento. Entonces, cultura científica, dice presentación de proyectos de innovación. ¿Sí? Ese es el formato que vamos a manejar como para entregar como anteproyecto. Entonces, si yo lo tengo en otro formato, supongamos que ustedes trabajaron en o sea, en otro documento, lo primero que tendríamos que hacer entonces es pasarlo a este formato de presentación. Entonces, ¿en qué consiste este formato de presentación? Si yo le doy clic inmediatamente, él me va a presentar aquí el formato de presentación del proyecto. ¿Qué otros elementos son útiles de encontrar acá? Que cuando ustedes están entregando a biblioteca, ustedes les exigen que entreguen una exoneración de acuerdo de propiedad intelectual, que es casi que una cesión, este último que tenemos aquí, contrato para cesión de derechos patrimoniales de autor, es decir, que ustedes ceden sus derechos sobre lo que están haciendo de investigación a la Universidad de Santiago de Cali. Eso es básicamente como el criterio que les ponen. Y si ustedes van a terminar publicando su obra, ¿vale? Su investigación, es muy importante que ustedes le indiquen al de la biblioteca que ustedes van a hacer uso de esa información. ¿Por qué es importante indicar eso al de la biblioteca? Porque cuando ustedes van a escribir, ustedes normalmente, ¿qué van a hacer? Normalmente uno, pues, tiene su estilo de escritura y por más que uno quiera cambiar y parafrasear, pues va a estarse pareciendo a su trabajo entregado a la universidad. Entonces, si usted, por ejemplo, dice, no, yo voy a entregarlo para mi anteproyecto para presentarme una maestría en otro país y entrego el mismo proyecto, si este proyecto es conocido, ¿vale? Es publicado por
el repositorio de la universidad. Ustedes saben que la universidad en estos momentos está en una cultura digital y entonces está tratando de divulgar pues todo lo que se hace en la universidad. Si ustedes no le dicen al de la biblioteca, mira, necesito que solo publiques de esto el título y el resumen, es decir, los metadatos, mi nombre, el nombre del director, el título y el resumen. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar después. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Así usted no sepa, porque la vida da muchas vueltas, entonces, así usted no sepa si lo va a publicar o no, que usted le diga al de la biblioteca, yo cedo mis derechos, pero quiero que solo se tenga información pública de este documento sobre el título y el resumen y mi nombre, nada más. Todo lo que es el contenido del trabajo es privado. Y ahí les van a preguntar por qué lo consideran privado. Entonces ustedes ahí pueden marcar, no, es que lo vamos a presentar a un congreso, no, es que lo vamos a enviar a una revista, no, es que pueden marcar lo que quieran. El asunto es que sea de ustedes, para que no pierdan, digamos, tanto sobre lo que tanto esfuerzo les ha costado. Entonces, esa idea está clara de que yo les estoy de una vez diciendo, empezamos así y terminamos así. O sea, empezamos con descargar el proyecto de innovación y terminamos con el contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor, donde ustedes ceden y la universidad les entrega a ustedes un formatico donde ustedes marcan qué quieren divulgar de su trabajo, ¿vale? Ahora, ¿qué contiene entonces el proyecto de investigación? Nosotros encontramos aquí en este proyecto de investigación que nos van a preguntar principalmente los datos de contacto, ¿sí? Todos los datos de información nuestra, todo lo que tiene que ver entonces con, fíjense que nos dice que no debe superar una cantidad de páginas, ¿no? Nos dice, trate de ser sucinto, trate de ser breve. Y eso, digamos que muchas veces para nosotros se convierte en algo difícil, porque nosotros casi que escribimos como hablamos. Entonces somos súper narrativos y damos muchas vueltas para decir las cosas. Entonces aquí en la escritura académica, la escritura científica, casi que si tuviéramos más tiempo lo diríamos en menos palabras. Esa es como casi que uno dice, bueno, lo puedo resumir más, lo puedo resumir más, lo puedo aclarar más. Esa es la recomendación en términos generales. Pero en últimas, los puntos que vamos a tener que entregar es el título, el resumen, el planteamiento de la pregunta o problema de investigación. Y aquí al respecto, básicamente, aspectos como claves que tenemos que considerar dentro del planteamiento de la pregunta de investigación. Debería, ¿vale? Debería redactarse de tal forma que la persona que termine de leer el planteamiento del problema llegue a la conclusión de que usted se va a preguntar eso, que el propósito de su estudio es ese. Porque a veces, ¿qué sucede? Que ustedes plantean un problema y terminan planteando una pregunta completamente diferente o tratando un propósito de investigación completamente distinto. Es como si yo empezara a hablar de Alzheimer y terminara hablando de déficit de atención en la pregunta de investigación. No tiene mucha relación. Debería entonces redactarse como si fuese una pirámide invertida de lo general hacia lo particular. Entonces nosotros ahí en esa lógica, ¿qué encontraríamos? Casi que de entrada, si bien aquí no encontramos una descripción lo suficientemente explícita sobre qué tiene que tener un planteamiento del problema, si nosotros nos ponemos en el lugar del lector, o sea, vamos a escribir como si fuéramos lectores. Vamos a escribir para la persona que nos lee. Entonces, ubicándonos en el lugar del lector, en ese lugar, ¿qué le gustaría encontrar a un lector? Si usted fuera lector, ¿qué le gustaría encontrar en el planteamiento de un problema? Uno diría, bueno, casi que, vení, eso, ¿por qué es un problema? O sea, en últimas, plantear el problema, si yo soy lector y yo encuentro un título que dice planteamiento de la pregunta o problema de investigación, yo necesito entender por qué esto que va a ser es un problema, ¿vale? ¿Por qué se vuelve un problema? Y entonces ahí, nosotros con eso en mente, nosotros para poder indicarle al otro que eso es un problema, normalmente vamos a pensar en unas fuentes de evidencias, ¿vale? Las evidencias principales que nosotros vamos a tomar, como somos de la Facultad de Salud, nosotros vamos a basarnos principalmente en la Organización Mundial de la Salud. Y si además yo pertenezco a un programa en particular que tiene una comunidad científica particular,
Entonces, los psicólogos nos basamos en la APA, la Asociación Americana de Psicólogos, mientras que los fisioterapeutas también tienen su grupo especializado, ¿vale? De fisioterapeutas. Y asimismo para los odontólogos y así. Entonces, siempre vamos a encontrar que hay entidades o comunidades, instituciones, ONGs, etcétera, 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 que lo que hacen es, en últimas, casi que constituirse como un referente para nuestra comunidad. De pronto, si tú le dices a un odontólogo, según la APA, pues no te va a entender bien, porque estamos hablando como de dos comunidades distintas. Pero si tú a un psicólogo le dices que según la APA, la depresión es el problema más frecuente en la población, digamos que tienes mayor peso que si tú le dices, según Wikipedia, la depresión es, ¿no?, el problema más prevalente. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que cuidar muy bien que tenemos poco espacio para convencer. Y por lo tanto, el tener poco espacio significa que yo te voy a tratar de conquistar. O sea, yo lo que voy a hacer en últimas es tratar de seducirte. Yo necesito que tú, como lector, tomes la posición que yo como autor estoy tomando. Entonces, yo te voy a decir las razones por las cuales esto es un problema, ¿vale? Y fíjense aquí que entonces uno empieza a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre plantear un problema y justificar un problema? ¿Vale? Y realmente, nosotros al plantear el problema, un problema bien planteado casi que no necesita justificación. O sea, lo único que hacemos en la justificación es explicitar las razones por las cuales esto es relevante, esto que vamos a hacer es relevante. Vamos a explicitar también las razones por las cuales es necesario responder a esa pregunta de investigación. O sea, ¿quiénes van a ser los directamente implicados? Casi que como, ¿cuál es el beneficio social de hacer este estudio? Población directamente beneficiada, indirectamente beneficiada de realizar esta investigación. ¿Cuáles son esas posibles consecuencias de no realizar esta investigación? Y sobre todo, ¿vale?, advertirles a los lectores que eh, aquí, por ejemplo, en la justificación, nosotros podemos utilizar los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros podemos buscar los ODDS y basándonos en esos objetivos de desarrollo sostenible, poder decir, por ejemplo, que nuestro proyecto atiende una necesidad fijada a nivel mundial. O sea, nosotros con nuestro proyecto estamos atendiendo, por ejemplo, una salud de calidad, el objetivo 3, por ejemplo. Pero además, yo puedo revisar los planes de desarrollo, ¿vale?, nacionales, los planes de desarrollo regionales y departamentales locales, para decir que mi proyecto está atendiendo una necesidad que va de lo nacional a lo regional, a lo municipal. Y entonces, desde esa perspectiva, pues claro, yo ya puedo, eh, si hay dinero, si hay recursos, pues un proyecto que sabe muy bien qué necesidades está atendiendo, ¿vale? Un proyecto que sabe muy bien cuáles son los beneficios de realizar este proyecto, pues es un proyecto que va a ser más fácilmente elegible, aprobable, ¿vale?, que un proyecto que no sabe en qué mina de oro está sentado. O sea, nosotros aquí básicamente vamos a investigar cuál es la razón que nosotros tenemos para investigar. Yo creo que no se basa única y exclusivamente con que tengamos que aprobar un número de créditos que se llama trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2. Pienso que es un pretexto para que nosotros, a través de nuestro conocimiento, a través de lo que hemos aprendido, nosotros devolvamos a la sociedad un beneficio, ¿vale? Un beneficio, una respuesta, un mejor hacer, un mejor procedimiento, una comprensión mejorada de un problema, ¿vale? Por lo tanto, creo y estoy convencido en que hacer un proceso de investigación tiene que ser algo que nos apasione y nos guste muchísimo, ¿vale? Entonces, en el planteamiento del problema, para que ustedes revisen sus planteamientos del problema, porque algunos de ustedes me han escrito diciéndome, profe, ¿me puede revisar en nuestros trabajos que ya los tenemos muy avanzados? Esperen un momento. O sea, vamos a irle metiendo criterios para ver si, y por favor les pido eso. Vamos a ir metiendo criterios para que ustedes mismos retroalimenten sus propios trabajos y una vez ustedes consideren que ese trabajo cumple con esos criterios, y ahorita vamos a ver que les falta mucho pelo para moño, y no es porque diga ustedes apenas están empezando, sino que
hay un proceso que hay que seguir de maduración, de construcción y de mejoramiento continuo. Por lo tanto, ese punto final implica que yo haya hecho esa revisión de estos criterios que vamos a ver aquí en el curso, con la finalidad entonces de que al nosotros cumplir con esos criterios, pues vamos a pasárselo a otro lector para ver si él considera que esos criterios se cumplen. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy similar a las dinámicas que se siguen cuando revisamos artículos de investigación para ser publicados, ¿vale? Entonces, vamos a tener una rúbrica con la que vamos a calificar. Nosotros mismos vamos a retroalimentar esos trabajos, pero antes de llegar a ese momento, ¿vale? Necesitamos saber construir esos proyectos para que mejoren significativamente su calidad y que las retroalimentaciones sean mínimas para que llegado el proceso gradual, es decir, llegados a tercer corte, entrega de proyecto, pues nosotros tengamos un mejor producto que se pueda incluso entregar ya a comité de investigación del propio programa, con la finalidad de ir dando, pues, por lo menos para la persona que tiene un solo semestre, pues un mayor avance, ¿vale? Entonces, dicho así, vamos a mirar qué elementos deben y encontrarse dentro del planteamiento del problema. ¿Listo? Luego vamos a mirar los criterios para la justificación. Ya hemos esbozado algunos, pero vamos a profundizar en ellos. Entonces, punto número 1 respecto al planteamiento del problema. Cuidar las evidencias. Entonces, antes de yo irle a decir a otro lector, mira, según, y pongo la evidencia, yo tengo que evaluar la calidad de esa evidencia. ¿Listo? Significa, por lo tanto, que vamos a utilizar entonces un primer recurso para evaluar la calidad de esa evidencia. Entonces, lo primero que nosotros vamos a utilizar, ¿listo? Es el SJR. Entonces, ¿qué significa el SJR? El SJR, bueno, ya lo tengo por aquí abierto. El SJR, usted simplemente con escribir esas siglas en Google les va a mandar a este link. En este link nosotros vamos a, ya ustedes lo deben de conocer, pues porque aquí hicimos nuestra lección de área y subárea. Entonces los fisioterapeutas, digamos que están en el área de las profesiones de salud y dentro de las profesiones de salud está el área de rehabilitación y terapia física y deporte, ¿sí? Ahí están, entonces son del área de las profesiones de la salud y subárea fisioterapia, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces, tenemos que una primera fuente, digamos, de evaluación es que si yo estoy en mi planteamiento del problema citando, ¿vale? Citando autores, ¿vale? Algún autor en particular, entonces la obligación que yo tengo necesariamente es consultar esa evidencia citada. Vamos a ver un ejemplo, ¿listo? Vamos a ver un ejemplo. Tengo este aquí abierto que se llama ¿Es la marihuana una droga? Un estudio cualitativo acerca de cómo los jóvenes ven el uso de la marihuana y por qué la usan. ¿Listo? Ese es el estudio, está publicado aquí en esta revista. ¿Listo? Entonces, yo voy a mirar, voy a consultar esta revista, ¿vale? Entonces, fíjense que más importante que el contenido del manuscrito es dónde está publicado. ¿Listo? Entonces, yo voy a buscar si estoy pensando utilizar este artículo como evidencia para decirle al otro, mira, es que los jóvenes no saben acerca de la percepción sobre, es que los jóvenes consumen porque sí o porque no, o lo que sea, ¿vale? Pues me voy a basar exclusivamente en la calidad científica de ese artículo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todos procedemos como usted procede. Es decir, no todos creemos a pie puntillas lo que usted dice. Usted dice, por ejemplo, que los jóvenes no saben si es una droga. Yo inmediatamente voy a decirte, ¿cómo así? Me llama la atención esa posición. ¿Cómo así? Que un joven a estas alturas del partido no considere que la marihuana es una droga, ¿vale?
llama mucho la atención, entonces necesito verificar qué tanto eso es cierto, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, miremos, por ejemplo, esta revista. Esta revista, si la consultamos en... Esperen un momentico. Entonces, miren, entonces vamos a buscar esa revista para saber si lo que proviene de esa revista es bueno, ¿vale? Entonces, vamos a pegar, digamos que, buscar, ¿no? Entonces, vamos a, aquí donde dice, y me aparece la revista Journal of, ¿listo? Y entonces voy a mirar la revista y vamos a mirar entonces los criterios para saber si esta revista es una buena revista o no. El primer criterio que yo tengo que basarme es en el hecho de que aquí donde dice coverage, cobertura de la revista, significa que estos señores que están acá, que son los que indexan, es decir, son los que verifican la calidad científica de una revista, siguen reconociendo la revista o no la reconocen. Por ejemplo, esta revista tuvo un reconocimiento del 67 hasta el 72. 2 años no estuvo publicándose y empezó del 74 y tiene reconocimiento aún en el 2020. ¿Vale? Es decir, que lo que se produce en esa revista tenemos una mayor probabilidad de que tenga un equipo que ha revisado y verificado la calidad científica de esos manuscritos. Entonces, mucho cuidado con colocar en el planteamiento del problema, por ejemplo, tesis de pregrado. No digo que sean malas, pero no pueden ser tu única base o evidencia para soportar tu planteamiento del problema. Tampoco puede ser el Rincón del Vago, ni Wikipedia, ni eh, una revista cualquiera. O sea, colocas en Google Scholar y te vas a una revista que no tiene ningún reconocimiento y tampoco te puedes dejar convencer, ¿vale? De este tipo de elementos. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo de una revista que a primera vista, ¿vale? Parece ser buena, ¿ok? Parece ser buena. Eh, para que entonces notemos que muchas veces uno dice, bueno, entonces eso nos pone a nosotros en una lógica de revisar nuestros manuscritos y actualizarlos. Sí, o sea, nos corresponde sí o sí actualizar nuestros manuscritos. ¿En términos de qué? Si tú, por ejemplo, este proyecto lo vienes adelantando desde el 2019 y resulta que lo vas a entregar a comité de ética en el 2021, pues verifica mínimamente si lo que estabas diciendo sigue vigente. ¿Por qué? Mm, por ejemplo, de un día para otro, solo un día de diferencia, por palabras claves como complicaciones postquirúrgicas, ¿vale? Complicaciones postquirúrgicas, el número de artículos puede aumentar en 100 manuscritos, en 20 manuscritos. El hecho es que cambia de un día para otro. Por lo tanto, es importante nosotros, eh, al momento de tomar decisiones sobre ¿está listo mi texto? Pues verificar que lo que yo estoy planteando sigue siendo vigente y que no hay un artículo más reciente que diga lo contrario. Porque significa entonces que yo soy dogmático, es decir, el mundo según Alejandro Botero. Y nosotros, pues en ciencia, nosotros no podemos tomar una posición absolutista, o sea, casi que lo que yo digo es verdad y desconozco todo lo que se está produciendo contrario de mí. Por lo tanto, este planteamiento del problema implica reconocer que la revista esté vigente con su año de publicación reconocido. Y entonces ahí la pregunta lógica es, bueno, ¿y qué pasa con estas revistas que de pronto, en el momento en que yo cité el artículo, ¿vale? El artículo es de 2019, por ejemplo, y tenía el reconocimiento hasta 2019. ¿Sigue siendo una buena revista? Sí, sigue siendo una buena revista, porque no ha pasado mucho tiempo desde la pérdida de reconocimiento. Pero,
casi que tú dices, bueno, ¿a quién le voy a enviar este manuscrito? Ah, se lo voy a enviar a mi familia. Bueno, pues con que le ponga el 2019 y ellos no se van a poner como en esa lógica. Pero si va para una beca, si va para concursar con otra persona para una rotación de medicina rural, entonces yo no me puedo dar el lujo de que me pillen diciendo cosas que son falsas. O que cuando les dé por ir a la profundidad, encuentren todo científicamente claro, ¿vale? Entonces esto, digamos que no es tanto como para que ustedes digan, ay, qué pereza la investigación. Casi que se convierte en un asunto de una actitud frente a a la vida, frente al entorno, en donde no tragamos entero, en donde verificamos las fuentes, en donde Twitter, Facebook, Instagram no se convierten en las únicas, YouTube no se convierten en las únicas fuentes, digamos, de información sobre las cuales decidimos, sino que entendemos que esta persona lo dice basándose en una parte de la información, pero no sabemos si reconoce esa otra parte para tomar decisiones. Entonces, voy a mostrarles el de enfermería que les quería mostrar. Este es un artículo que pinta muy bien, o sea, cuando yo lo vi dije, chévere, muy chévere, ¿por qué? Porque tiene como todas las características de un buen artículo, ¿no? Que Crossmark está en el Elsevier, ¿no? Es un artículo de revisión, recibido, aceptado, o sea, bien, ¿vale? Bien. Pero entonces me voy a mirar, a buscar la revista, a ver si está indexada en SJR y no la encuentro. O sea, Enfermería Universitaria no es una revista indexada, ¿vale? Y si ustedes van a la página de la revista, pues va a decir que aparece indexada en EBSCO, que aparece en ProQuest, ¿vale? Pero no aparece en SJR. Entonces, ¿qué es en últimas decir que está indexado en SJR? Pues implica como básicamente decir que tenemos una comunidad con unos estándares un poco más altos de calidad científica. No significa que esta revista no termine siendo indexada, pero a la fecha en la que la consultamos, no está indexada. Entonces, si puedo encontrar una mejor evidencia, pues la voy a utilizar. No significa que esta no sea mala. Diferente es a una revista de la cual, por ejemplo, me ponen una página que desconozco, ¿vale? Que desconozco, que realmente no sé si es una buena revista o una mala revista. De hecho, hay muchas revistas que abundan con esas características. Eh, digamos, de invitaciones a la escritura, por ejemplo, uh, hasta el momento se está entendiendo por qué le estamos dando como tanto énfasis a la revisión, 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 revisión. Por qué estamos en eso? Sí, profe. ¿Sí? O Sí, sea, profe. por ejemplo, miren, por ejemplo, esta es una revista que invita, digamos, dice, oye, mira, tienes un artículo que te interesaría enviar a esta revista. Estamos en este momento armando, eh, pues, un manuscrito, un número. ¿Te interesa? ¿Vale? Y entonces uno, inmediatamente uno, ¿qué va a hacer? Bueno, voy a buscar si esta, ¿vale? Revista es una buena revista o puede ser también una revista depredadora, una revista que principalmente lo único que le importa es la publicación, pero no hay muchos filtros para la calidad, garantizar la calidad científica, que uno como autor diga, mejoré mucho mi escritura porque es que me devolvieron, me retroalimentaron y además me dijeron, mira, haz un experimento adicional porque no está muy clara la verdad. Mejorar metodológicamente o mejorar, que a veces uno hace interpretaciones o sobreinterpretaciones, lleva los datos más allá de donde pueden ser llevados. Entonces, inmediatamente uno dice, bueno, vamos a ver si esta es una buena revista o no es una buena revista. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a SJR y de hecho, si nosotros abrimos la página de la revista, por ejemplo, uno va a encontrar que efectivamente pues, es una página que sí, que aparente, ¿no? Aparentemente tiene todo. Nos dicen dónde está indexada, entonces nos dice, por ejemplo, ya de entrada, digamos que la revista nos dice de entrada que no está en SJR, o sea, no va a estar en Web of Science ni tampoco
en el Simago Journal Ranking. Entonces, de hecho, si la buscáramos en este momento, pues no va a aparecer. Entonces, uno diría, bueno, me interesaría enviarlo aquí, pues en términos de reconocimiento, en términos de calidad, en términos de todo ese esfuerzo que me costó llegar a este manuscrito para enviarlo a una revista que de pronto no tiene las mismas condiciones, sin decir que esta revista sea mala, pero los índices donde está, digamos que cuando me busque en Scopus, de pronto no voy a aparecer. No va a aparecer mi artículo porque no está indexado en SJR. De pronto apareceré en Google Scholar porque sí está indexado en Google Scholar. Bien, entonces fíjense cómo nosotros podemos entonces empezar a evaluar, a matizar la calidad científica. Por eso digamos que dentro de nuestras áreas de interés van a aparecer un listado de las mejores revistas. O sea, casi que de entrada, con esto yo lo que les quería transmitir también era que una vez ustedes eligen su área, digamos, de interés, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el que es, por ejemplo, Health Professions y tenemos, por ejemplo, el fisioterapeuta, ¿vale? Entonces, dentro de mi área de interés, ¿vale? Dentro de la fisioterapia, estas son las mejores revistas que hay. Entonces, yo ya con eso, ya puedo empezar a decir, bueno, voy a empezar a, así como leo de otras cosas, pues puedo empezar a consultar aquellas que me interesen, medicina del deporte, ¿listo? Y empezar entonces a leer qué es lo que se está publicando de más alto impacto para el mundo entero, porque Q1 significa es grado de internacionalización. Es decir, cómo mis hallazgos no son locales, sino que mis hallazgos sirven para que tú en Cali tomes decisiones y para que uno en China tome y en India y así sucesivamente. O sea que no importa el país, la conclusión a la que llegamos te va a servir en el país en el que estés, ¿vale? Mientras que las Q4, Q3 están más localizadas, más regionales. O sea, son datos, son resultados que tú puedes con ellos, resultados, concluir sobre aspectos que sirven en tu región, ¿vale? Que sirven en tu localidad. No necesariamente puedes generalizar esos resultados para decir que lo que se aplicó en un país se aplique en tu país. Mientras que si tú utilizas Q1 y Q2 para tu planteamiento del problema, pues entonces estás utilizando evidencias, datos que puedes generalizar a tu problema aplicado a tu contexto. ¿Se entiende? Sí, profe, buenas noches. Y lo otro es el asunto de el grado, digamos, de exigencia, el grado de, de requisitos que se tienen que cumplir para ver publicado un artículo en Q1. Entonces, desde esa perspectiva es importante considerar que nuestras evidencias a consultar, pues uno puede decir, bueno, ya tengo un conjunto de revistas de las cuales voy a extraer, voy a empezar a leer en esas revistas sobre mi tema de interés. Voy a mirar qué tanto de las referencias que estoy utilizando en mi manuscrito, que pienso que está completo, sí aplica. ¿Sí? Sí aplica. Entonces, desde esa perspectiva es importante, número uno, evaluar esa calidad. ¿Vale? Profe, Evaluar la calidad de nuestros... Dime, Stephanie. tengo una pregunta. ¿Cómo hacemos para tener acceso a estas revistas para mirarlas a más profundidad? ¿Cómo hacemos para tener Acceso a estas acceso? revistas. Vale, Ujú. entonces vamos a ir al punto, muy buena la pregunta, porque nosotros tenemos principalmente el recurso legal y también el recurso ilegal, ¿sí? O sea, el recurso pirata, por decirlo así. Y vamos a ver los dos recursos. Entonces, supongamos que la revista de interés es esta primera revista, es la mejor revista en su área, ¿listo? Y esta revista, como tal, me interesan sus artículos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir al homepage de la revista. Si, por ejemplo, cuando miro ahí no me aparece el homepage, puedo copiar el título de la revista y googlearlo para que pueda ir a la homepage de la revista, a la página de inicio de la revista. Una vez en la revista,
nosotros podemos, por ejemplo, mirar el número actual de esta revista. Entonces, el número actual fue publicado, mira, septiembre de 2020. Ni siquiera hemos llegado a septiembre y ya está el número publicado. Y entonces, aquí están, digamos, el conjunto de manuscritos. Entonces, mira, aquí nos dice, por ejemplo, que este es gratuito, pero este y sucesivos, cuando vemos el candadito abierto, significa que son gratis. Mientras que verlos sin candadito significa que tenemos que casi que pagar por ellos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para acceder a ellos? La vía legal, ¿vale? La vía legal es nosotros podemos copiar el nombre del artículo que nos interesa, ¿listo? Copiamos el nombre del artículo y nosotros, como ustedes pagan mucho en su matrícula, ¿vale? Ese dinero, parte de ese dinero de su matrícula, se va para pagar a las bases de datos Scopus. Entonces ustedes, pues para que no pierdan ese dinero que pagan, ustedes van a biblioteca, bases de datos. Vamos a ver si tengo por aquí. O sea, esta es la página de la biblioteca, bases de datos. Una vez que están en biblioteca, clic en biblioteca, les abre una nueva página y inmediatamente les aparece como el link más rápido aquí, es Scopus. Nosotros podríamos entrar a cualquiera de las que están aquí, ¿sí? Bueno, pero entonces nos interesa Scopus, ¿vale? Entonces salir Scopus, con la misma que revisamos notas, vamos a entrar. Entonces, una vez que entramos, nos dirige hacia la página de Scopus. Entonces, la página de Scopus sería esta, en su... Scopus tiene muchos usos, muchas utilidades. Entonces vamos a explorar un poco Scopus, aprovechando que ya estamos aquí para que no gastemos tiempos posteriores, ¿vale? Y vamos como lento, pero seguro. Entonces, vamos a explorar Scopus de una vez, como para que uno dice, bueno, listo, ¿qué tantas utilidades tiene Scopus? ¿Cuántas finalidades tiene? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo puedo entonces actualizar mi bibliografía con Scopus? ¿Listo? Entonces, las palabras claves que ustedes utilizaron, ¿vale? Las palabras claves que ustedes utilizaron, ustedes las pueden, Scopus tiene una ventaja sobre cualquier otra base de datos, y es que en Scopus está indexado alrededor de un casi 80% de lo que se produce en ciencia en su área, ¿vale? Es decir, que usted al buscar en Scopus, usted está casi que tomando de toda la totalidad de artículos que se producen en el mundo, el 80% de ellos. Entonces usted puede decir con mayor precisión, es decir, que se hizo una búsqueda en Scopus y que los resultados encontrados respecto a un estado por ejemplo, vamos a aprender cómo hacer un estado del arte también rápido, eh, haciendo uso de Scopus. Entonces, por eso es importante y por eso empezamos también por Scopus, aprovechando entonces la pregunta que hace la compañera Estefan. Entonces, nosotros en el documento tenemos desde la búsqueda por documento, por autor, por afiliación y una búsqueda avanzada. Entonces vamos a mirar cuáles son esas ventajas, desventajas y demás usos que tiene Scopus. Primer paso es crear la cuenta en Scopus. ¿Cómo creamos una cuenta? Supremamente sencillo. Crear cuenta. No tiene más complicaciones. Crear una cuenta. Entonces, ustedes aquí simplemente van a colocar el email, que puede ser el email personal o el email Santiago de Cali o el email que ustedes quieran. Y en ese email, ustedes van a crear entonces una contraseña y le van a dar ingresar, ¿vale? Si yo fuera a darle con una cuenta diferente, vamos, yo ya tengo mi cuenta, entonces, esto es lo que ustedes verían si nunca se han metido a Scopus. Email. Entonces, simplemente vamos a dar email y él nos va a enviar a nuestra cuenta de correo el link para... Profe,
Sí, Disculpe, profe. Angie, dime. ¿Me puedes mostrar, por favor, cómo hiciste para ingresar allí, Sí, para crearlo? para crearlo, la página de Scopus apenas te abre. Al lado Ajá. derecho aparece ingresar, Ah, sign ya, ok, ya, o ya. crear. Ahí le das Ujú. crear y te va a aparecer el email. Entonces inmediatamente lo que haces es poner tu email. ¿Listo? Y él te va a preguntar entonces un password para tu cuenta. La sugerencia es que sea el mismo de tu cuenta de correo, o sea, para que no tengan muchos passwords. Entonces no Ajá. es fácil, ¿no? Siempre es Gracias. fácil, siempre es fácil. Entonces, creas una cuenta y te logueas en Scopus. Yo, como ya tengo cuenta, entonces lo que voy a hacer es ingresar a mi cuenta. ¿Por qué es importante que ustedes tengan este hábito de loguearse en Scopus? Número uno, porque le dicen a la Universidad Santiago de Cali, mire, lo que usted está pagando, nosotros lo estamos usando, ¿vale? Y tiempo de uso, número de descargas, qué leen los estudiantes, ¿vale? En qué consume, en qué se va el dinero, ¿vale? Entonces es importante que ustedes se logueen. Pero además, por otro lado, también tiene la ¿El ventaja historial? el historial, exactamente. Vamos a tener un historial de búsqueda que nos permite volver sobre lo que ya tenemos. ¿Sí? Es decir, que una búsqueda que ustedes por X o Y empezaron y se tienen que ir, por las razones que sean, pues pueden luego volver sobre esa búsqueda y empezar. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros, por ende, necesitamos para utilizar al máximo Scopus? Scopus lo podemos utilizar, vamos a empezar por lo que ustedes menos utilizarían a lo que más utilizarían, ¿listo? Entonces, lo que menos utilizarían, ¿vale? Lo que menos utilizarían, pensaría yo, que es, por ejemplo, saber quién es ese profesor, ¿no? Uno dice, ah, vení, yo quiero saber si ese profesor que dice que es el berraco de Huacas es el berraco de Huacas. ¿Sabe de lo que está hablando o no sabe de lo que está hablando? ¿Listo? Entonces yo puedo hacer la búsqueda por autor. O sea, como cuando uno chismea el Facebook, pero ahorita vamos a chismear si ese profesor tiene un perfil en Scopus o no lo tiene, ¿vale? Es decir, ¿ha publicado artículos indexados en Scopus o no ha publicado artículos indexados en Scopus? Entonces, nosotros podemos hacerlo por el ORCID. ¿El ORCID qué es? De una vez como para que vayamos matando cositas de entrada. Es bueno que ustedes tengan un ORCID porque el ORCID lo que hace es tener un número de identificación único. Ese número de identificación único permite que, por ejemplo, Alejandro Botero Carvajal puede ser citado como Alejandro Carvajal, Alejandro Botero Carvajal, Alejandro Botero, Botero Carvajal Alejandro, y así, y múltiples derivaciones, ¿vale? Entonces, para que yo como autor no pierda mis citaciones, no pierda que alguien utilizó mi nombre, utilizo el ORCID para tener un número único de identificación, como si fuera mi número de cédula, pero siempre que ustedes van a publicar, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, les muestro, a ver, digamos, este es una revista que se llama Addiction. En esta revista, de una, no, es una Q1 y quiero publicar en ella, de una me dice, ¿quiere loguearse con su ORCID? Pues de una. Miramos cualquier otra. BMJ, esta que estábamos revisando ahorita de número uno top. Si yo quiero someter un artículo, ¿sí? También me va a pedir exactamente lo mismo. Entonces, si yo quiero mirar para autores y someter un manuscrito, bueno, aquí no lo ponen aquí afuera, pero entramos, nos logueamos, hacemos el proceso y nos va a decir, tiene cuenta de ORCID y normalmente es obligatorio tener nuestra cuenta de ORCID porque pues el ORCID en última se nos convierte, muchas veces ustedes ven los artículos que tienen los autores, ¿sí? Digamos, este autor, por ejemplo, eh, puede tener de inmediatamente su ORCID, ahí inmediatamente. Entonces, con esto lo que garantizamos es una cultura en la que nadie nos vaya a suplantar, nadie vaya a hacerse pasar por nosotros y garantizamos entonces que nada de lo que publiquemos se pierda.
porque se cometió un error en la digitación, entonces Botero lo escribieron con B pequeña, etc. ¿Bien? Profe, ¿Sí? para crear una cuenta en Corpus, hay que pagar o ¿En cómo se hace Scopus? Sí, que tú ingresaste con Sí, una cuenta. sí, no, es completamente gratuito. O sea, tú digamos cuando le das al perfil de Scopus, donde decía crear una cuenta, aquí, sino que yo ya estoy logueado, creo la cuenta, inmediatamente me va a pedir ese correo y me lo va a enviar a mi correo, como los datos para poder crear mi cuenta. Pero normalmente inmediatamente tú le das el correo, te pregunta cuál va a ser el password que vas a utilizar, utilizas el password y con eso generas entonces tu cuenta. Scopus es pago, pero la universidad ya lo ha pagado, ¿vale? Ya lo ha pagado. Es decir, tú, para poder llegar a esta parte de Scopus, has hecho un filtro y el filtro es cuando le das clic a las bases de datos, inmediatamente hay un filtro de identificación, que es el filtro de tu forma de consultar las notas. O sea, Ah, bueno, profe. ¿sí? Usuario y contraseña, como si consultaras notas. Con eso puedes ver Scopus como si ya lo hubieras pagado. Bien. Y ya estando en esa plataforma de Scopus, por ende, la recomendación no es poner Scopus en Google, sino entrar por bases de datos de la Santiago, Scopus, para que haga el filtro y ustedes puedan ver Scopus en todo su esplendor. ¿Sí? Entonces, Profe, igual la clase pasada habíamos hablado que cuando no pudiésemos descargar un artículo porque no estaba disponible en esta base de datos o en las que tenemos disponibles en biblioteca o la universidad, hay una página que se llama SCI Hub, creo, que SciHub, con el, ajá, que esta, con el DOI ajá. se puede acceder. Eso fue lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Sí, exactamente. Ya vamos para allá. O sea, lo que vamos a mirar es cómo exploramos nuestro Scopus para que sacarle como el máximo provecho. Aquellos, o sea, ese 20% que no esté indexado aquí, que no podamos ver a texto completo aquí en Scopus, entonces podemos ir a través de SciHub o también hay otra página que también me compartieron que se puede utilizar, que ahorita vamos a mirar. Entonces, en el autor, ¿para qué nos sirve, digamos, buscar el autor? Pues simplemente como para saber si el autor que estamos consultando tiene un perfil de Scopus o no, o sea, publicado en Scopus o no. Por lo tanto, pues uno puede decir, bueno, saber como tu hoja de vida, ¿no? Como la calidad un poco científica. Lo otro que ustedes también pueden utilizar es la afiliación, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, supongamos, si quiero hacer un posgrado, ¿vale? A mí me interesa hacer mi especialización, mi posgrado, en un lugar que sea experto en esa temática en particular, ¿no? O sea, yo necesitaría saber con mayor claridad si en esa universidad pues se produce ciencia sobre lo que a mí me interesa ser experto. O sea, si yo soy neurólogo, quiero ser neurólogo, entonces, ¿a qué universidad podría hacer el posgrado? Digamos que me ofrecen, puedes elegir, ¿no? Puedes elegir porque te ganaste la beca. ¿A dónde te vas a presentar? Entonces, la elección de esas becas, de esas universidades, las podemos hacer, por ejemplo, aquí. O sea, nosotros, por ejemplo, la Universidad Santiago de Cali, ¿vale? Aquí están indexadas pues, las diferentes universidades, pero la Universidad Santiago de Cali, como para que ustedes miren, bueno, en qué produce casi que la universidad, ¿vale? O sea, casi que uno diría, listo, vamos a mirar cuántos documentos se producen. La universidad, por ejemplo, tiene 430 documentos a hoy en Scopus. ¿En qué áreas se producen más publicaciones? Entonces, encabeza medicina, seguido por ciencias de la computación, física y astronomía, ¿vale? Entonces, si yo estoy interesado en un posgrado en psicología, pues uno diría, vení, pero a ver, psicología tiene cinco indexadas, entonces no es el lugar adecuado si yo quisiera hacer un posgrado en psicología, ¿vale? Por ende, la competitividad en las universidades tiende también a mostrar mayores producciones por áreas temáticas, ¿vale? Entonces, asimismo, para eso nos sirve, para que nosotros podamos identificar
qué áreas de la universidad son las fuertes, ¿vale? Entonces, un posgrado en medicina, bien, bien, o sea, tiene un buen número, pero si nos vamos a comparar con otra universidad como Harvard, por ejemplo, o como Yale, ¿vale? Pues entonces uno ya empieza a sopesar, uno empieza a decir, bueno, ¿cuál es el número de papers que tiene Yale en medicina o que tiene, ¿vale? Porque tienen otros mecanismos también diferentes de publicación, rutas de publicación distintas, pero no es el asunto como de justificar. Lo que quiero que entiendan que aquí tiene estas posibilidades. ¿Cuáles son los autores, por ejemplo, que publican de la Santiago? ¿Cuál es el que más publica, digamos, de la universidad? Podemos filtrarlo también por año, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la que más publica de la universidad es esta señora, seguida de este señor, ¿bien? Y entonces, uno así uno puede decir, ah, listo, entonces si yo estoy pensando en buscar un director de trabajo de grado con el cual pueda publicar, entonces voy a buscar uno que sepa publicar, ¿vale? Que sepa llevar de la investigación, ponerlo en un manuscrito, ¿listo? Con eso en mente, para eso nos sirve, ¿listo? Entonces, si nos devolvemos un poco, eh, Scopus hemos explorado autor y afiliación. Ahora, en términos de documentos, nosotros aquí lo que vamos a hacer, en últimas, en estos documentos, es colocar nuestras palabras clave. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta aquí dentro de las palabras clave? Número uno, si tenemos dos palabras clave, es decir, una palabra compuesta, por ejemplo, digamos, dolor por cáncer, que puede ser pain y, a ver, hay una... Metástasis. Sí, metástasis, pero entonces aquí tenemos keywords, the science did it. Esta es otra estrategia que nosotros podemos utilizar para saber palabras claves. De pronto, en la sesión anterior, nosotros habíamos explorado una que estaba relacionada con, así, una que estaba direccionada con los descriptores en ciencias de la salud. ¿Sí? Entonces nosotros en los descriptores en ciencias de la salud, nosotros habíamos ubicado, número uno, saber cuáles son los términos que vamos a utilizar en nuestra consulta, nuestras palabras claves. Entonces, el dolor por cáncer, sí, es como, eh, como tú decías ahorita, compañero. Decías, el cáncer no se le dice cáncer, sino neoplasma. ¿Sí? Neoplasia. 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 Ajá. Neoplasias. Entonces, en las neoplasias nosotros vamos a encontrar ahí indexado casi que todo lo que es cáncer. Y entonces vamos a encontrar que existen 187 descriptores. Entonces, por ejemplo, este descriptor tiene dos palabras claves, pero realmente es una sola palabra. Entonces, yo como le digo a Scopus que lo que estoy buscando no son resultados de neoplasma y neoplasias y abdominales, sino que quiero es resultados de una sola palabra. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar este descriptor y al ubicarlo en Scopus, ¿vale? Al ubicarlo en Scopus, yo le voy a poner entonces unas comillas. Al yo ponerle unas comillas, yo lo que le estoy diciendo a Scopus es, esto es una sola palabra. Quiero resultados de cáncer abdominal, ¿vale? Y lo interesante que veíamos en la sesión anterior es que aquí nos describen, aquí hace referencia el término, con la finalidad de que yo sepa si es así, ese es el término que me interesa o no es el término que me interesa. Entonces vamos a poner como simplemente un ejemplo. ¿Cuál es la recomendación? Que ustedes cojan sus palabras claves, ¿listo? Y empiecen entonces a jugar. Supongamos que tengan sinónimos de palabras claves. Es decir, el cáncer abdominal también, ¿vale? También puede ser llamado o les interesa también otro tipo de cáncer adicional a este. Supongamos que les interesa el cáncer abdominal y supongamos que les interese también el de
la corteza suprarrenal. Estoy colocando simplemente ejemplos. ¿La idea cuál es? Que ustedes entiendan cuál es la mecánica para que las palabras que hicieron para su trabajo, entonces son las palabras que ustedes van a utilizar en su Scopus. ¿Bien? Entonces vamos a construir la forma de búsqueda para afinar y obtener mejores resultados, ¿sí? Y sacarle como el máximo provecho a Scopus. Entonces, Profe, ahí es donde se usan los conectores booleanos. ajá, exactamente. Ahí es donde utilizamos entonces estos conectores booleanos. Entonces, por ejemplo, lo que la compañera está diciendo, tenemos esta palabra clave y ¿dónde la vamos a buscar? Yo tengo muchas alternativas para buscarlo. Puedo buscarlo solo en el abstract, en las palabras clave, en todos los campos, en el título, en el abstract y en las palabras claves, que es la búsqueda típica. O sea, me interesa que si lo tiene el título, el resumen y las palabras claves en alguno de esos elementos, entonces me va a traer artículos más relevantes que si lo pongo en buscar en todos los campos, porque puede que yo lo mencione en la introducción, pero mi trabajo no va sobre cáncer abdominal, sino que va sobre otro tipo de cáncer. Simplemente lo puse como ejemplo. Digamos que estoy hablando del cáncer y entonces dentro del cáncer está el cáncer abdominal y está el cáncer de seno y así. Pero mi trabajo no va sobre el cáncer abdominal. Entonces, para yo garantizar que vaya sobre, voy a buscarlo en el título, en el resumen o en las palabras claves, ¿vale? Yo voy entonces a agregar, de este más, voy a agregar, y entonces ahí tengo los operadores booleanos. Esos operadores booleanos básicamente son el y, el o y el no. O sea, tráigame, por ejemplo, a veces nosotros decimos, no nos interesa que nos traiga, cuando uno es experto en un área temática, por ejemplo, uno dice, a mí me interesa la ansiedad, pero no me interesa para nada el estrés. Entonces, si bien están relacionados, cuando uno busca ansiedad, normalmente aparece el estrés, yo le voy a colocar como and not estrés, para que si el título, el resumen o las palabras claves hablan acerca de estrés, lo toman, lo traigan, pues no quiero que me hablen de estrés, quiero solo de ansiedad, ¿sí? Entonces, lo utilizamos para conceptos que están relacionados, que normalmente cuando aparece uno se presenta a otro, entonces ahí es donde viene su campo de experticia. Entonces los odontólogos saben qué términos pueden aparecer relacionados que les pueden contaminar sus datos. O sea, que uno dice, ah, pero me trajo este artículo y no me interesa. O sea, realmente no es importante. Entonces ahí utilizamos el and not. Entonces, si yo le digo and not, lo que ponga aquí, ¿vale? Va a ser el término que quiero excluir. Que quiero decir, no me traigas resultados de esto en particular. ¿Listo? Normalmente no lo utilizamos mucho, ¿vale? No les presento a Dante. Ay, tan hermoso, hola. Qué lindo. 8:30, mi amor. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ¿Papá? ¿No quiero ir de aquí? sí, tienes que ir, mi amor. ¿Por qué? Porque no me puedo concentrar contigo acá. También me voy. Oh, Bueno, entonces, listo. Entonces decíamos, el and not casi no lo utilizamos con mucha frecuencia, pero sepan que está allí como alternativa. ¿Vale? Entonces a veces uno puede probar, ¿no? Probar. Dice, bueno, construí esta alternativa de búsqueda y estos son mis resultados. Voy a introducir el and not para ver si afino mejor o no me afina. Es un ensayo y error un poco hasta que obtenemos los resultados que nos interesan. Entonces aquí normalmente utilizamos, piensen que cada palabra clave es como si nosotros estuviéramos tejiendo una red con la que fuéramos a capturar, a pescar. Entonces, cada palabra es una intersección, es un límite. Entonces, básicamente estamos diciendo, tenemos el cáncer abdominal y supongamos que nos interese otro elemento que esté cercano, que sea relevante para nosotros, vamos a utilizar el O. Entonces, cuando colocamos el O, lo que estaríamos diciéndole a Scopus es un sinónimo. Es decir, me interesa también, ¿vale? Me interesa que traigas cáncer abdominal y también que traigas cáncer de seno. O sea, para mí
me da igual, ambos resultados me interesan. ¿Listo? Mientras que, y por lo tanto entonces, si utilizo el OR, voy a tener muchos más resultados, porque Scopus lo que va a decir es, ok, le voy a traer resultados de cáncer de seno, y también le voy a traer resultados de cáncer abdominal. Por lo tanto, el N total va a ser gigante, ¿vale? Por lo tanto, utilizar el OR, nosotros lo vamos a tener en cuenta siempre es como que a veces decimos, hay palabras claves por las cuales pueden aparecer como sinónimos. Entonces, uno puede decir, bueno, el cáncer abdominal, ¿de qué otra manera podemos encontrarlo? ¿Bien? ¿De qué otra manera se podría nombrar ese cáncer abdominal? Y entonces, si sabemos de qué otra forma se puede nombrar, por ejemplo, un asunto que podríamos utilizar sería, yo había abierto el del cáncer abdominal. Entonces, si yo tengo el de cáncer abdominal, normalmente los sinónimos dice tumores abdominales, ¿vale? Entonces yo podría pensar que si me dice el mismo tesauro, o sea, los descriptores en ciencias de la salud, que una forma también por la que aparecen o que lo pueden utilizar es tumores abdominales, entonces yo lo que puedo hacer es copiar esto, ¿vale? Y si soy muy, muy, muy malo para el inglés, entonces lo que puedo hacer inmediatamente es utilizar este traductor, ¿vale? Y entonces ahí yo digamos que pego mi palabra clave a traducir y entonces voy de, no sé por qué, a ver, un momento, esto está en inglés, tumores abdominales, y por qué sigue apareciendo tumores abdominales. Vamos, de inglés, no, perdón, de español, vamos a traducir al inglés, y entonces nos dice que aparece como abdominal tumors. Entonces lo ponemos control C, nos vamos para Scopus, ¿sí? Y otra vez comillas. Entonces, con eso yo estoy garantizando que tengo una red muy sensible para la forma típica por la que aparece, que son los tumores, cáncer abdominal, pero también puede aparecer como tumor abdominal. Entonces, tengo los dos y ya tengo ahí entonces tráemelo así o tráemelo así, y con eso tengo casi que abarcada mi primera variable o mi primera categoría según el enfoque que yo tenga. ¿Listo? Ahora, normalmente uno dice, ok, tengo ya mi problema en salud. Ahora yo quiero mirar esto con relación a otra cosa. Y normalmente entonces uno puede decir, ok, ¿qué relación puede existir entre estos elementos? ¿Vale? Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿y con qué lo puedo yo mirar? Entonces, si nosotros nos vamos a lo que habíamos presupuestado, yo podría pensar entonces en una población particular. O sea, supongamos, me interesa el cáncer abdominal en los jóvenes, ¿vale? O me interesa el cáncer abdominal en las mujeres. Me interesa ¿vale? Fijo entonces, delimito entonces en dónde me interesa como hacer la pregunta, ¿vale? ¿Dónde me interesa saber un poco más cómo está rodeado todo? ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Karen, puedo silenciar tu micrófono, ¿vale? Angie Urbano, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Vale, listo. Entonces, con eso en mente, básicamente lo que nosotros empezamos a hacer es, ¿qué encontramos, por ejemplo, sobre los adolescentes? Entonces aquí lo interesante, supongamos que me interese el concepto, digamos, de adolescente, y entonces en ese concepto de adolescente voy a tratar de identificar entonces ese descriptor. Entonces, este descriptor me dice que es una persona entre los 13 y los 18 años, ¿vale? Si yo, por ejemplo, entonces miren que habla como sinónimos joven, juventud, jóvenes, etc. Entonces yo puedo hacer el OR con todas estas combinaciones
¿vale? Y fijarme entonces no tanto en el criterio del libro, sino en el criterio del descriptor. Es decir, el libro dice que los jóvenes van de X edad a X edad, pero realmente la indexación, es decir, la forma en la que un Scopus trae resultados es adolescente entendido como una persona entre 13 y 18. Entonces, con eso en Profe, mente, ¿sí? yo tengo una pregunta. O sea, en esta página vamos a buscar la categoría o las palabras claves. Ajá. Es decir, con eso que tú me estás diciendo, uno diría, lo que había que entregar ayer, ¿vale? No está hecho, porque el proceso como a seguir era de que para hoy, digamos, tú ya tuvieras tus palabras claves, ya tuvieras tu área y subárea, digamos, de trabajo, ¿vale? Entonces, sí, la respuesta es sí. Casi que por dónde empieza la investigación, empieza por yo reconocerme en dónde estoy parado, como que, ok, yo como profesional me interesan estas palabras claves. El peor escenario es que yo no tenga ni idea de qué palabras claves voy a buscar. Entonces, por eso nos devolvíamos la sesión anterior a eh, el SJR. Y era dentro de mi área, entonces yo soy fisioterapeuta, supongamos, y como fisioterapeuta entonces están las mejores revistas, estas son las mejores revistas, entonces yo me voy a poner a leer despreocupadamente, porque no tengo ni idea de qué quiero investigar, entonces voy a empezar a leer la mejor revista, qué artículos hay, y voy a mirar si eso que está publicado ahí me llama la atención, y voy a mirar entonces sus palabras claves, y con esas palabras claves entonces ya puedo decir, oh, ok, ya tengo entonces ellos me están advirtiendo qué cosas están pendientes por investigar, sobre qué cosas puedo ampliar y puedo focalizar. Bien, entonces desde esta perspectiva, casi que la ruta para nosotros hacer cualquier investigación sería arrancar por identificar nuestros hashtags, cuáles son nuestras palabras claves. Una vez que tú tienes eso, tú ya con eso te puedes sentar entonces eh, ya tienes incluso el título con tus palabras claves y también tienes la pregunta. Todavía no hay una intención clara, no sabes qué vas a obtener al final, pero ya sabes qué ingredientes van en la pregunta, ¿vale? Y esos ingredientes son fundamentales porque comprenden las variables o las categorías de interés que van a ser estudiadas. Entonces, cuando tú estás ya con esa palabra clave en mente, tú ya inmediatamente dices, bueno, ¿yo qué sé sobre esta palabra clave? ¿Qué no sé sobre esta palabra clave? Porque es importante averiguar, saber sobre esta palabra clave, cómo se ha medido esta palabra clave, o sea, qué instrumentos se utilizan para medir esta palabra clave, ¿vale? Y entonces tú ya con eso cuando vas a tomar decisiones sobre tu metodología, tú dices, voy a utilizar este instrumento porque en lo que revisé era el instrumento con el que medían esta palabra clave. Y a su vez, voy a plantear este problema porque lo que se desconoce sobre esta palabra clave es esto y por lo tanto voy a hacer esta investigación. Y con eso entonces voy a afinar mi pregunta para obtener lo que quiero encontrar. Entonces, desde esa perspectiva, por eso quiero que revisemos siempre cuáles van a ser esas palabras claves que nos van a definir, sobre las cuales nosotros podamos tener hagan de cuenta como si nos compartiéramos archivos, así como uno comparte fotos y demás. Si yo estoy leyendo y sé que estoy encontrando un artículo que le puede servir a un compañero, pues lo puedo compartir por el grupo. Sé que están estas palabras claves y aquí está el artículo que me encontré, se los comparto. Para que el compañero que no lo había leído, no lo tenía, pues diga, uy, gracias, voy a revisarlo. Entonces se vuelve como una comunidad también. O sea, el seminario de investigación, pues también es como crear un poco esta comunidad, desarrollar esta comunidad. Entonces, por eso, sí, empezamos por las palabras claves. O sea, se convierte en algo... Claro, que les vaya bien. Listo. Entonces, una vez hemos hecho eso, con nuestras palabras claves, entonces nosotros ya tenemos que podemos copiar, supongamos que sea esta nuestra palabra clave, y yo entonces voy a darle un más aquí. Yo ya terminé entonces de explorar y digo, estos son los sinónimos que me interesan, ya tengo mi primera variable, mi primera categoría
en todas sus posibles combinaciones. Y ahora entonces voy a combinar esas combinaciones con otra variable. Entonces quiero mirar eso en adolescentes. Bien, entonces como puse adolescentes, entonces yo ya lo que voy a hacer es una sola palabra, no necesito comillas, no es necesario. ¿Listo? Entonces digo, ok, voy a buscar esto en los adolescentes, o puedo incluso agregar una más, ¿vale? Y yo podría aquí entonces or y las diferentes combinaciones para adolescente, y luego y poner otra que me interese revisar, ¿vale? Si me equivoqué, puedo darle aquí menos y él automáticamente elimina. Entonces vamos a hacer la búsqueda con esto como para mirar qué obtenemos y qué podemos hacer, ¿vale? Los beneficios que tiene. Entonces, al darle buscar, entonces fíjense en el monstruo, tenemos 1567 resultados para cáncer abdominal o tumor abdominal en adolescentes. ¿Bien? Entonces uno dice, ok, listo. Si yo quisiera sacar un estado del arte de forma rápida, dame una idea rápida de qué obligatoriamente tengo que sí o sí incluir dentro de mi planteamiento del problema como autores de referencia, porque estábamos ahí. Cuidar la evidencia. O sea, no hemos abandonado esa idea. Cuidar la evidencia. Entonces vamos a mirar quiénes son los mejores autores que hablan de cáncer abdominal, tumores abdominales en adolescentes. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, yo lo único que tengo que hacer es darle clic a donde dice analizar los resultados. Clic. Espero a que Scopus haga el procesamiento de los datos para mostrarlos gráficamente. ¿Bien? Y entonces, yo puedo perfectamente decir, mediante una búsqueda simple, ¿vale? Mediante una búsqueda simple, sencilla, por estas palabras claves, entonces puedo colocar, copiar y pegar, por ejemplo, esto es algo que se puede replicar, o sea, yo le puedo decir al mundo, mira, utiliza esto, copio y pego, pégalo en Scopus y te debe de dar 1567 resultados si lo pones al día de hoy, o sea, 24 de agosto. Si lo buscas mañana, 25 o en la próxima semana, no sé qué te vaya a dar, te puede dar más resultados, pero al día de hoy te da 1567. Eso es replicable en cualquier parte del mundo, da, ¿vale? Entonces, ¿yo qué puedo mostrar con esto? Bueno, la primera vez que se empezó a estudiar, que se indexó en Scopus, fue en 1963. ¿Listo? Es la primera vez en el mundo. Entonces, dentro de mi planteamiento del programa o dentro de mi estado del arte, de mi marco teórico, ¿vale? Pues yo ya tengo un referente. Antes de 1963 en Scopus no se hablaba de este tema. ¿Y qué comportamiento, digamos, ha tenido en el tiempo? Entonces, 1963, 3 documentos. En 2016, 43. ¿Vale? Entonces, uno diría, bueno, es un campo, digamos, interesante de estudio o no lo es. Ustedes dirían, si tuviéramos este panorama, ¿vale? Entonces tenemos 32 documentos en 2019. Entonces uno diría, bueno, en todo el año no se producen tantos documentos y entonces podríamos decir, bueno, significa entonces que hay menos auditorio, o sea, a menos personas les interesa, o significa que existen cánceres más típicos. Entonces yo puedo, a partir de esto, por ejemplo, justificar la realización del estudio. O sea, yo puedo decir, esto es un problema porque el mundo se está ocupando del cáncer de seno, del cáncer de próstata, que son los que más frecuencia tienen, pero de hecho también hay gente con cáncer abdominal. Entonces, ahí puedo delimitar, puedo justificar. Entonces, miren que una misma evidencia puede ser utilizada tanto para justificar la realización del estudio como para aquella persona que diga, bueno, pues no me interesa, no quiero investigar en esto porque no hay un auditorio muy amplio, ¿vale? Es decir, hay poca información al respecto. ¿Listo? Pero fíjense que cuando uno mira 1567 resultados, pues uno dice, uff, bastantes. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo importante?
si yo quisiera hacer un panorama, yo podría descargar esta imagen completamente, ¿vale? Por lo tanto, esta imagen que tenemos aquí, yo puedo mirar incluso los datos por cada artículo publicado. Es decir, si yo le doy clic a 2020, me va a mostrar los resultados publicados 2020. Pero lo importante a considerar aquí es, número uno, que yo pueda mostrar el histórico, o sea, cuándo fue la primera vez que se habló y cómo ha mostrado o un incremento o un decremento. Y esa misma evidencia servirme como soporte para justificar la realización o no realización del estudio. Bien. El otro elemento que también les había dicho respecto a esto era que pudiéramos mirar, por ejemplo, los documentos publicados por autor. Es decir, es obligatorio, es necesario que yo, dentro de mi revisión, pues utilice a estos autores, porque son los autores que más están publicando respecto a este tema, ¿vale? En ese orden de ideas, pues yo ya con eso puedo entonces hacerle seguimiento al autor, casi que colocar una alerta. ¿Cómo creamos una alerta? Para que cuando salga un nuevo artículo, para que nos muestre, para que suceda. Como tenemos ya logueado estamos logueados en Scopus, entonces si yo quisiera entonces, aquí me van a mostrar casi que todas mis alertas. Si yo quiero crear una nueva alerta, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo pues alertas que están inactivas y alertas que están activas. ¿Cómo creo una alerta? Entonces, en la campanita puedo darle clic y inmediatamente aquí crear una nueva alerta de búsqueda. ¿Bien? Profe, ¿Sí? en el gráfico que usted estaba mostrando ahora sobre la incidencia de algunos tipos de cáncer, ¿Sí? ¿cómo se tiene en cuenta y comparativamente hablando, si sabemos que está globalizado? Es decir, al estar globalizado se dice que mundialmente el cáncer de tal cosa versus tal otra, pues tiene una mayor incidencia. Pero si nos vamos, por ejemplo, que en la India hay menos incidencia de cáncer de estómago por tal motivo, o sea, lo demográfico sé que influye. ¿Qué herramienta se usa? ¿O se usa un filtro o qué se tiene en cuenta? Sí, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, ¿cuál es el país que más publica, digamos, ligado a este tema? Entonces, vamos a encontrarnos, por ejemplo, documentos por país, ¿vale? Entonces uno podría decir, ¿cómo podemos nosotros utilizar ese tipo de filtro en país? Aquí nos está indicando simplemente es el número de papers, el número de manuscritos que están indexados en Scopus por país. Es decir, que Estados Unidos es el que más publica sobre cáncer en adolescentes, cáncer abdominal, ¿sí? Seguido por Alemania, Francia. Eso es lo que nos está indicando, pero cuando tú quieres hablar ya de incidencia, entonces uno podría, dentro de palabras claves, cuando estamos construyendo el algoritmo de búsqueda, nosotros podríamos entonces decir, o sea, cáncer de tal y en adolescentes y India, para mostrar entonces dónde papers que reflejan cáncer de abdominal en adolescentes en India. O sea, que lo abordan, ¿vale? Que lo reflexionan, que dicen, este país tiene este tipo de comportamiento. Pero si yo estoy interesado en cáncer, digamos que el referente que yo tengo que utilizar se llama Globocan. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, esta página que está aquí. Entonces yo escribo, por ejemplo, Globocan, ¿sí? Globocan es el observatorio de cáncer a nivel mundial. Si yo quisiera, por ejemplo, saber cuál es el pronóstico de cáncer, ¿vale? Saber, por ejemplo, cuáles son los cánceres más prevalentes por país, ese tipo de cosas, voy a utilizar Globocan. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, dependiendo del tema, o sea, una cosa es, ustedes hacen parte de una profesión, entonces dicen, listo, mi comunidad se rige por estas entidades. Entonces yo buscaré en estas entidades qué hay sobre el tema que me interesa, sobre mi palabra clave. ¿Vale?
para entonces utilizarlo muy posiblemente como soporte, como evidencia. Pero al mismo tiempo, mi palabra clave también puede tener, porque es tan compleja, mi palabra clave representa un problema de salud tan significativo que tiene su propio observatorio, o sea, tiene su propia entidad que se encarga de monitorear. O sea, alguien que tome el COVID-19, por ejemplo, como tema de investigación, pues seguramente va a encontrar ya espacios de monitoreo de COVID oficiales, entidades oficiales que se dedican a reportar, ¿no?, los casos. Entonces, en el caso, importante verificar siempre es, bueno, la página que estoy utilizando, ¿quién avala esa página? Entonces uno dice, ven, ¿quién avala esa página? Listo, la avala la Organización Mundial de la Salud. ¿Listo? Entonces uno con eso, uno ya dice, listo, tengo de que lo que use aquí para hablar de cáncer está avalado por una autoridad mundial. ¿Sí? Entonces cuidarnos siempre de eso, como decir, ok, ¿qué hay en mi palabra clave que esté avalado por comunidades por encima de mí, por encima de una universidad? Incluso no vale, por ejemplo, decir, no, es que la Universidad de los Andes, no, Universidad Javeriana, Universidad del Valle. Eso es válido para Cali, pero si lo vas a presentar a nivel internacional, pues, ¿y qué tiene que ver la Javeriana o Cali o Valle o lo que sea con el referente, ¿vale? A menos que yo sea una institución reconocida en ese tema. ¿Y cómo demuestro eso? Scopus. Es que esta universidad publica esto, esta cantidad, digamos, de papers. Entonces, con eso, tú tienes la proyección. Por ejemplo, ¿cómo construimos un planteamiento del problema? Pues uno, por ejemplo, puede decir, listo, cáncer today. Uno puede decir, bueno, ¿cómo está el cáncer hoy día? Entonces, inmediatamente nos va a mostrar cómo nos encontramos hoy día y lo podemos mostrar como queramos. Mire, todas estas alternativas, ¿cómo quiere? O sea, básicamente les dicen a ustedes, ¿cómo lo necesita? ¿Lo quiere en multibarras? ¿Cómo lo quiere? ¿Mapa? ¿Qué quiere? ¿No? Y así se lo va a presentar, por país, por mundo, ¿listo? Y también, si yo dijera, no, quiero irme por el cáncer mañana, o sea, ¿por qué quiero hacer esta investigación? Porque es que, fíjese la situación a nivel mundial. 2018 tenemos 18.1 millones. La proyección de nuevos casos, o sea, estamos hablando de incidencia, no de prevalencia, incidencia, o sea, nuevos casos, nuevo número de casos. Al 2040 dice que es 29.5 millones. Entonces, eso significa que si usted puede decir, no, pues yo no voy a investigar en cáncer porque no sé qué va a pasar mañana. Bueno, pues, a ver, la proyección, ¿no?, es que el cáncer va a estar muy presente en la realidad de cualquier país, ¿vale? Entonces, eso digamos que nos permite a nosotros entender un poco la mecánica del asunto. Si yo voy a hacer un planteamiento del problema, ¿cuáles son los referentes que voy a utilizar de base para la consulta? ¿Sí? ¿Qué insumos voy a utilizar para plantear y justificar mis antecedentes? Entonces, tomar ese tipo de decisiones, yo puedo decir, bueno, quiero hacer un planteamiento de Latinoamérica o Europa o Asia respecto a un problema en particular. Por ejemplo, accidentes de tránsito a nivel mundial o a nivel Europa, ¿vale? Depresión, ¿cómo se manifiesta aquí, acá o allá, ¿vale? Cáncer, aquí. Cualquier palabra clave puede entonces, lo importante es cuál es el soporte que vamos a tener. Entonces, una vez que nosotros hemos visto una revista, que era la pregunta por la que empezábamos, ay, ya se va a acabar la clase. Entonces, voy a precisar esta última parte de cómo entonces nos adentramos a la revista. Entonces, la revista que nos interesaba, por ejemplo, era, supongamos que esta es la número 1 que nos interesa, ¿no? Entonces, la copio el nombre, voy a Scopus y le voy a buscar. Y entonces en buscar, fíjense que yo puedo, a este algoritmo de búsqueda que acabo de tener aquí, yo puedo colocarle una campanita. Con eso creo alerta para que cada que surja un manuscrito sobre esto, me llegue a mi correo. O sea, me diga, yo puedo elegir, dígame al mes, o dígame la semana, o dígame día a día. Yo lo puedo cuadrar, ¿listo?
es muy sencillo de cuadrar. O sea, realmente es muy intuitivo, ¿vale? Igual, si necesitan que les explique, pues me dicen, pero creo que es muy intuitivo de manejar. Pero vamos a lo que queríamos hacer. Entonces, tenemos buscar y voy a colocar entonces, voy a quitar, voy a eliminar y voy a, bueno, esta es la búsqueda de documentos y demás, pero también puedo buscar revistas, source, que están aquí, ¿bien? Source. Entonces tengo dos estrategias para llegar. Una es buscar por aquí, ¿vale? Entonces yo puedo cambiar, no por el tema, ¿vale? Sino que lo voy a buscar por el título. Entonces lo que yo hice por SJR también lo puedo hacer por acá. O sea, yo puedo decir subject y colocar entonces fisioterapia. Entonces aquí la voy a buscar y la voy a marcar. Pero como tenemos poco tiempo, lo que voy a hacer entonces es título y en título voy a darle a buscar esta revista, inmediatamente me la sugiere, le doy clic en ella. Como yo estoy dentro de Scopus, inmediatamente ella me va a dar la descripción de la revista. Yo puedo entrar a la revista por Scopus. Bien. Y entonces lo que sigue es que me va a mostrar yo puedo colocarle a esta revista, por ejemplo, que me dé una alerta sobre los documentos publicados en esta revista, pero me interesa esta, ver todos los documentos, ¿vale? Al ver todos los documentos, entonces, esta revista tiene 7.451 documentos. Yo puedo, por ejemplo, organizar que me muestre los artículos más citados de esta revista. Yo, por ejemplo, por defecto, porque me gusta leer lo más citado, pues lo tengo configurado así. Ustedes lo pueden configurar por lo más relevante, lo más nuevo, ¿vale? Entonces, el más citado de esta revista es este artículo, ¿listo? Este artículo es un open access, digamos que puedo abrirlo a texto completo. O sea, si le doy ver dónde está publicado, lo voy a poder leer a texto completo. O puedo entrar aquí y leerlo. Pero vamos a mirar uno que no sea open access. Por ejemplo, este que está aquí, no, parece que no está como open access. Entonces yo voy a darle aquí a ver donde está publicado. Y él automáticamente lo que hace es, fíjense que primero aparecía el link de la USC y se redirecciona. Entonces, lo que está indicando es que nos estamos logueando con una cuenta paga. Entonces yo podría a este texto darle la versión PDF y me dice comprar, por ejemplo. Entonces ahí es donde este hace parte del 20% que no podemos, digamos, acceder. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar el DOI. Entonces, lo que la compañera ahorita mencionaba. Tenemos la página de ese Sci-Hub, esta página. Ustedes la googlean. Es una política de acceso abierto a la ciencia. Pegan, ¿listo? Y Open. Esta es una alternativa para acceder. Entonces, por ejemplo, el artículo nos aparece, pero hay un error. ¿Sí? Hay un error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar la otra página que no la conozco. Ya voy a mirarla un momentico y les cuento